¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast WEC 10 años. Esto es una serie de conversaciones que vamos a tener en el marco del 10º aniversario del World Energy Council. Hoy tenemos dos invitados muy interesantes, con mucha propiedad, para hablar de energía. Nos referimos a los exministros Claudio Huepe y Juan Carlos Llobet, que nos acompañan. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y sentarse a conversar al respecto. Encantado, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, exactamente. A ver, entre los dos yo creo que tenemos aquí fuentes fundamentales en cuanto a personas autorizadas para hablar sobre la realidad que está viviendo nuestro país en materia energética. Por lo tanto, me gustaría partir como definiendo, de acuerdo a las perspectivas de cada uno, cómo está la situación en Chile hoy en cuanto a la transición. Yo puedo partir si quieres, Claudio. Lo primero, yo creo que es importante entender que cuando hablamos del sector energía, hablamos mucho más que del sector eléctrico. ¿Ya? Eso es una cosa que siempre los que trabajamos en el sector tenemos que decir, porque el sector eléctrico, que es lo que la gente a veces le pone más atención, estamos avanzando muy bien. Tenemos desafíos y vamos a hablar de eso, yo me imagino, después, pero hemos ido sacando las centrales a carbón, dependiendo menos de combustibles fósiles importados, desplegando con mucha velocidad y éxito la energía solar y la energía eólica. Necesitamos líneas de transmisión, necesitamos estabilidad, pero el sector eléctrico, en lo grueso, yo creo que vamos avanzando muy bien. Pero la transición energética es mucho más que solo el sector eléctrico. Necesitamos, en Chile hay 2 millones de familias en el sur, sobre todo en el centro y el sur, que se calefaccionan con leña, por ejemplo. Y ahí estamos avanzando muy lento. El transporte depende todavía básicamente de combustibles fósiles. Las industrias, la minería está migrando un poco hacia renovables, pero hay otras industrias que les falta mucho. Entonces yo diría que en lo grueso el panorama es mixto. Bien en el sector eléctrico, yo diría menos bien en los otros sectores, así como una primera aproximación. ¿Cuál es el diagnóstico, Claudio? Yo coincido absolutamente. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que la transición energética, yo creo que esto es bien importante, es un cambio sistémico, no es un cambio de ciertas cosas. Incluso ni siquiera es solo el tema de poner energía renovable dentro del sistema, es el cambio de todo el sistema. Tiene que ver con cuánta energía consumimos, con cómo la consumimos, obviamente con las tecnologías con las que las producimos, evidentemente, por supuesto. Entonces, si queremos avanzar en la transición, que es un cambio hacia un modelo, un sistema energético bajo en emisiones de carbono, pero que tiene que ser también coherente con nuestro desarrollo. No puede ser una especie de cosa que vaya por su lado tratando de bajar carbono y no sea coherente con el desarrollo. Los temas como leña que acaba de plantear son fundamentales. La eficiencia energética se olvida muchísimo. Yo creo que es tremendamente importante que seamos mucho más eficientes en todo lo que hacemos. Entonces, efectivamente, como bien decía Juan Carlos, tenemos aquí de dulce y a gras. Tenemos cosas muy buenas y otras no tanto. Bueno, ¿puedo agregar algo, Carola? Yo creo que es importante el sector energía en el sentido amplio, o sea, electricidad, transporte, industria, lo que usamos en las casas, en las oficinas para calefacción e iluminación, es el 80% del problema climático. El 80% de las emisiones vienen del sector energía, entendido así de manera amplia. Y lo que tenemos que hacer en esencia es producir mucha electricidad con fuentes renovables, y eso limpia el sector eléctrico, pero en Chile eso es un 30, menos de un 30% de las emisiones globales. Entonces limpiamos el sector eléctrico y después usamos electricidad renovable, y que además es más barata, para reemplazar a los combustibles fósiles en todo lo que hacemos. Entonces usamos electricidad para reemplazar a la benzina y el diésel en el transporte. La usamos para electrificar los procesos industriales y así. Entonces, es una transformación, como dice Claudio, que no tiene que ver solamente, para decirlo como lo diría un economista, con la oferta, o sea, con cómo producimos energía, sino que también con la demanda, o sea, cómo la consumimos. Vamos a tener que empezar a usar auto eléctrico, vamos a tener que acostumbrarnos a calefaccionar nuestras casas de otra manera, ¿no? Entonces, ese desafío a veces es más difícil porque es cultural, hay que cambiar hábitos. Yo me acuerdo, y con esto me callo, pero en el sur hicimos un esfuerzo muy grande por tratar de empujar y ayudar a las familias a que dejaran la leña, que tiene una serie de problemas prácticos y además contamina mucho, y se cambiaran a calefacción eléctrica, con bombas de calor como los aire acondicionados. Y hicimos la matemática, conseguimos una tarifa especial más barata y ayudábamos a comprar los equipos. O sea, la matemática daba, pero uno conversaba con la familia y las familias no se querían cambiar. Porque la sensación de seguridad que le daba la leña, decían que el calor era distinto. Entonces,
esta transformación, esta transición energética no es solamente cambiar unos fierros por otros, es cultural, es de hábitos, es de la manera en que hacemos las cosas y por eso va a ser tan difícil y va a tomar tiempo. Ya, y ahí, ¿cuál creen ustedes que es la forma, y aquí entendiendo no solamente la experiencia que tuvieron en las carteras, sino que también tal vez la experiencia internacional, si esto no es algo que nos pase solo a los chilenos, pero estamos de cara al invierno, siempre acarrea problemas, ya sea de calefacción, de cortes, que lo tuvimos en el verano, pero que generalmente se da cuando vienen las lluvias, cuando vienen los vientos fuertes, la tormenta de viento que tuvimos el año pasado también, que nos dejó con un gran corte. ¿Cuál es entonces la forma de poder llegar a que esos cambios, esa mentalidad, esos hábitos, esa cultura se modifique y podamos hacer ese gran paso? Es una pregunta sumamente interesante. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar un poco la perspectiva en cómo enfrentamos el problema. Nosotros, a mi entender, enfrentamos mucho el tema del cambio climático desde la perspectiva del problema del cambio climático. Y, por supuesto, que como evidente, ¿no? Uno tiene que prepararse del cambio climático, pero quizá, y esa es la hipótesis que yo sostengo, tenemos que mirar el problema al revés. Tenemos que decir cómo nosotros hacemos todas las cosas que hacemos y además en el proceso colaboramos con todo lo que hay que hacer para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos. Es decir, tenemos que pensar más que en cómo mejoramos la calefacción de la gente y al mismo tiempo hacemos que sean bajas en carbono. Cómo hacemos que sea mejor la calidad de vida, de la seguridad de las personas en cosas y cómo hacemos que sea más eficiente, más económico, con menores emisiones de carbono. Entonces, creo que hay que dar un poquito de vuelta la lógica si es que queremos llegar a esto, porque lo que estamos viendo, no solo en Chile, no mucho, por suerte, pero en varias partes del mundo, es una especie de vuelta, digamos, de donde gran parte de la gente se está oponiendo a los temas de cambio climático, como una especie de latigazo de en contra, ¿no es cierto?, de respuesta. Y nosotros quisiéramos evitar eso, porque justamente una de las cosas que tenemos con Chile, creo que hay una gran favorabilidad, no sé si esa palabra existe, pero la opinión pública es muy favorable en general a estos cambios que nos llevan hacia menores emisiones y adaptarnos al cambio climático. Y ahí, sí, le voy a agregar además otra dificultad que es, perfecto, vamos a hacer ese cambio, pero tenemos el tiempo, porque todo eso requiere tiempo. ¿Tenemos esos tiempos? No, o sea, desde el punto de vista climático no tenemos mucho tiempo, porque vamos muy atrás de las metas. Pero el World Energy Council, ya que estamos conmemorando los 10 años, tiene una conceptualización de este dilema que ellos llaman el trilema. Sí. El dilema son de dos, ¿no es cierto? Pero un trilema. Y ellos hablan en inglés, pero en el fondo hablan de que sea barato, que sea accesible, o sea, que los precios a los que podemos acceder a la energía sean razonables, primero. Segundo, que sea sostenible, que sea bajo en emisiones, digamos, renovable en el caso de la electricidad. Y tercero, que sea seguro, o sea, que sea confiable. Y ellos dicen esas tres cosas son deseables, obvio, todos queremos algo seguro, barato y limpio. Pero hay tensiones, por eso es un dilema. Si yo quiero hacerlo más barato, por ejemplo con energía solar, que es muy barata, y además lo quiero hacer verde, check, porque la solar es muy verde, el problema es que no es tan segura, porque la solar solamente genera en el día, pero no en la noche. Entonces, si lo quiero hacer seguro y barato, a lo mejor el carbón funciona, porque el carbón es razonablemente barato y es súper seguro, porque tengo una cancha con el carbón apilado y prendo la central y lo hago andar 24 horas, pero es muy sucio. Entonces, el trilema, como le llama el WEC, que es una buena conceptualización, va al corazón de esa pregunta. ¿Cómo avanzamos en esta transición? Cuidando un equilibrio razonable entre esas tres cosas. Porque la gente, por ejemplo, le preocupa razonablemente, yo creo que genuinamente a la mayoría, ¿para qué decir a las generaciones más jóvenes?, el tema ambiental. Quieren que sea limpio. Pero si uno empieza a empujar a la población a que va a tener energía limpia, pero va a ser muchísimo más cara y no sabemos si va a ser muy segura, la gente dice, bueno, me preocupa el medio ambiente, pero yo tengo que calefaccionar a mis niños. Entonces, yo te diría que el corazón, después cómo lo resolvemos, pero es entender, y esto es lo importante, que aquí hay tensiones. Yo no puedo maximizar las tres cosas al mismo tiempo y tengo que estar, por lo tanto, dispuesto a hacer algunas renuncias. Va a ser un poquito más caro para que sea verde y seguro. O va a ser un poquito menos seguro y voy a tener un apagón cada tanto porque va a ser barato y va a ser verde. Y así, ¿no? Pero esa es la complejidad que tiene. Bueno, este trilema es parte de lo que se va a estar conversando en estos días, de hecho, y la idea es que se siga hablando, no solamente en nuestro país, pero también en el mundo. Ahora bien, para poder
dilucidar cualquier dilema o trilema o el que sea, necesitamos generalmente unir fuerzas, la colaboración. Y en ese caso, como ven ustedes, de nuevo, habiendo sido ministros, la colaboración público-privada en Chile y qué tanto se deja el Kiko fuera con esto de que la pelota es mía y no te la quiero prestar ni la quiero compartir ni nada. ¿Cuánto avanzamos? ¿Cuánto de verdad hay una disposición a poder salir adelante? Yo creo que en general... A ver, quería hacer un comentario sobre este tema de los tiempos, que esto es bien interesante porque es una cosa que se olvida a veces, que porque han habido otras transiciones energéticas en la historia, de hecho han habido dos en los últimos siglos, la que fue del fondo de la biomasa o de la tradicional al carbón, que no fue tan rápida, pero fue bastante rápida, tomó unos 30 o 40 años, pero en realidad hubo una cosa muy distinta ahora, igual cuando pasó a hidrocarburos, no se eliminó una para incorporar la otra, sino que se añadió una fuente adicional. Entonces, ese cambio es una experiencia única a la que nosotros estamos experimentando, porque no sabemos lo que significa eso como humanidad. Y ahí la cooperación público-privada yo creo que es parte fundamental para poder asegurarse que esto avance al ritmo que tiene que avanzar. Hay que entender, obviamente, los roles públicos y privados son distintos, ¿cierto? El público trata de abarcar un montón de cosas, el privado trata de conciliar intereses, ¿cierto? El privado tiene, obviamente, su interés específico, pero en el fondo ese trabajo conjunto, es decir, cómo el sector público logra una relación, por así decirlo, no adversarial con el sector privado, yo creo que es fundamental, una relación donde no es una especie de, no sé, el sector privado hace algo y dice no, sí, sino que más bien, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos ir como dialogando? Un poco porque ese mecanismo de no sí lo vemos, por ejemplo, en algunas cosas en Chile, por ejemplo, el sistema de evaluación ambiental, que es muy así, en el fondo el privado propone una cosa, el Estado le dice no. Ya, vuelve con otra, no. Vuelve con otra, no. Hasta que a la octava le dice sí. Entonces, necesitamos, yo creo, que una conversación previa para no tener que pasar por 8 no antes de llegar al sí, si podemos evitarnos ese paso. Yo creo que en ese sentido, lo que yo llamaría esa forma de colaboración público-privada es fundamental, ese diálogo en el fondo donde cada uno con su rol y con sus planes, pero entiendan bien qué es lo que está pasando al otro lado y podemos evitar, no sé si completamente, pero al menos algunas iteraciones. Yo creo que nosotros en el sector energía en Chile tenemos una cosa que es bien única, lamentablemente es única, y es que es un sector en el que tenemos acuerdo político bastante amplio de qué es lo que queremos hacer. Y eso no es trivial, en los otros sectores no tenemos eso. En la mayoría de los otros sectores, si uno mira seguridad, educación, salud, etcétera, hay posturas muy polarizadas, muy distintas. Y eso hace difícil ponerse de acuerdo, primero. Y segundo, hace que un gobierno impone su agenda, pero a los 4 años llega un gobierno distinto, muchas veces de otro signo, y parte para otro lado. Entonces es muy difícil avanzar cuando uno zigzaguea. Uno tiene que tratar de trazar una trayectoria y sostener los esfuerzos en el tiempo. Sobre todo en sectores como estos que tienen transformaciones, necesitan muy profundas. Las inversiones que hacen los privados en proyectos son de muy largo plazo, entre obtener los permisos, hacer la inversión, recuperar la inversión. Entonces, sostener los esfuerzos en el tiempo es muy importante y eso requiere acuerdo político, que nosotros lo hemos logrado y hemos logrado no caer en la tentación. Muchos que hemos estado en este sector de partir cada vez de cero, eso es una cosa. Pero lo otro, la colaboración público-privada es muy importante en esto, porque las autoridades políticas cambian constantemente, pero los actores del ecosistema de una industria en general son más permanentes muchas veces que las autoridades. Entonces, cuando uno logra un acuerdo respecto de qué es lo que quiere hacer al 2050 o al 2060, etc., y en esa mesa convoca, estando en el Estado, que en general es el que lidera, convoca a las empresas, y no son solamente las empresas, son los consultores, son las universidades, son las comunidades locales, la ONG, etc., y uno traza una ruta hacia el futuro, que compagine, que haga posible compatibilizar los intereses y las visiones de todos ellos, aunque todos renunciemos un poquito, porque si no, cuando yo ya no estoy, o no está Claudio, está, hay una mesa que le da continuidad. Entonces la colaboración público-privada es importante no solamente porque la solución que sale de ese diálogo es más rica, porque incorpora la visión de todos, sino que también porque permite sostener los esfuerzos en el tiempo. Y no hay ninguna cosa buena que dé fruto que se haga la noche a la mañana. Se necesitan sostener los esfuerzos. Entonces es bien importante por esa razón también, ¿no? Cuando estás diciendo que tenemos una condición muy única en Chile, pensé que nos íbamos a ir por el lado de las condiciones geográficas que tiene Chile. Nuestro país ha sido ejemplo respecto de la capacidad de generar energía solar.
Las plantas eólicas también son muy grandes. Hay científicos que vienen de distintas partes del globo a estudiar y hacer pruebas de innovación en nuestro país, principalmente en el norte, quisiéramos decir, pero también en el sur. Y somos ricos en minerales, además, que también somos únicos en cuanto a lo que es la generación y el almacenamiento de energía. ¿Cómo nos ven a nivel regional? ¿Cuáles creen que son los puntos donde podemos seguir? ¿Hemos perdido cancha, hemos avanzado y tenemos la posibilidad de seguir avanzando igual de rápido o no? O sea, claramente en la región, o sea, yo hago algunas clases, por ejemplo, en algunos lugares, y siempre hay estudiantes de fuera de Chile. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué están aquí? Porque Chile es un ejemplo. Ahora, ser un ejemplo, como dicen, es bueno y malo, porque en el fondo significa que uno va adelante, y el que va adelante obviamente puede cometer los errores, tiene que de repente volver para atrás, hacer más correcciones. El que va detrás ya vio cuál es el error, no tropieza con la misma piedra normalmente. A veces también. Pero entonces yo creo que en ese sentido tenemos una cierta también responsabilidad un poco frente a todo lo que hemos avanzado, tratando de ir viendo un poco cómo hacemos las cosas mejor, ¿cierto? Somos ese referente y ahí creo que, por ejemplo, cosas como lo que hace WEC, un poco de toda la mirada que también se ha establecido, de la mirada prospectiva, ¿cierto? Mirar hacia adelante, es sumamente importante porque, como decíamos, tenemos poco tiempo. Entonces tenemos que estar pensando siempre en qué viene. En cuanto nos quedamos en lo que estamos solamente, en realidad nos estamos quedando atrás. Porque lo que se está moviendo muy rápido y nosotros, en el fondo, cualquier detención. Entonces, este tipo de cosas son sumamente importantes, pero efectivamente Chile tiene ese rol bien interesante. Los países nos miran. Ellos también, nosotros también deberíamos mirarlo a ellos, porque también ellos, como decía, han mirado de repente a Chile y dicen, sabes que podemos hacer lo mismo, pero un poco distinto y también interesante. Yo creo que esto ayuda siempre que haya más gente haciendo lo mismo y para avanzar mejor y más rápido. Yo estoy de acuerdo, yo creo que hay pocos sectores en los que Chile está como en el top 10, digamos, top 5 incluso, en alguna industria o en algún desarrollo, algún área. Yo creo que en energía estamos en esa categoría. Eso no significa que no cometamos errores. La transición energética no va a ser una trayectoria, uno la ve dibujada de repente en un gráfico, y dice va a ser de aquí hasta acá como una línea recta. Claro, cuando uno hace una proyección, como que... Pero la realidad va a ser con alto y bajo, va a tener bache en el camino, vamos a cometer errores, vamos a volver atrás, vamos a tener apagones como el que tuvimos. Pero que esas cosas pasen no son razón para cuestionar y partir todo de cero. Es natural de un proceso de cambio que es enormemente complejo. Está cambiando la tecnología, la regulación, está cambiando el clima, está cambiando la percepción y la disposición de la gente a adoptar nuevas tecnologías. Entonces, cuando todas esas cosas están cambiando al mismo tiempo, es obvio que a veces cometamos errores, ¿no es cierto? Pero cuando tú tomas un poco de distancia y sales y conversas con gente de afuera, en general la visión que hay de Chile en esto es muy buena. Nosotros fuimos pioneros en desarrollo del sector eléctrico, no solamente en este ciclo, en el ciclo de los 80. Muchas de las cosas que hicimos en Chile después se replicaron en muchos otros países, no solamente en la región, del mundo entero. Entonces yo creo que Chile tiene que estar orgulloso de lo que ha hecho, que es una combinación, como decías tú, de los recursos naturales que tenemos, pero es una condición necesaria, pero ni de cerca suficiente. Encima de eso hay regulación, hay un Estado que pone las reglas del juego, hay un ecosistema empresarial que invierte, toma riesgo, adopta tecnología, etc. Entonces yo creo que tenemos que estar orgullosos, no ponernos autocomplacientes, pero sí poner en valor lo que hemos hecho y cuidarlo. Foco que deberíamos tener: políticas públicas, innovación, conversaciones, cambio de cultura. ¿Dónde debería estar? El foco, bueno, yo creo que ahora tenemos que poner un foco en lo que llamaría volver a reconciliar los intereses. Chile vivió una época bien particular, en que todos los chilenos intereses del sector, de la sociedad, más o menos, no perfectas, pero estaban bastante alineados, digamos. Y eso ocurrió y tuvimos el gran despliegue de renovables. Todos los grupos de renovables estaban más o menos de acuerdo en lo que había que hacer, los grandes, los chicos, los actores, los consultores, en fin. Eso ya no es tan así. Es inherente a los cambios que estaba mencionando recién. Si uno va avanzando y van cambiando ya, los grupos se empiezan a desviar, unos les importan más ciertas cosas, a otros les importan más otras, en fin. Yo creo que hoy día tenemos que hacer un trabajo de política, de alinear más los intereses entre las personas, las empresas, los distintos tipos de empresas,
Para los que siguen el sector, por ejemplo, un poco han escuchado hablar de estas discusiones sobre la generación distribuida, por ejemplo, un mundo eléctrico versus la gran generación, o si cambiamos la leña por electricidad o por gas. Entonces, bueno, son decisiones que hay que tomar, no son simples. Tenemos que trabajar mucho eso, justamente pensando en el paso que viene, que es los cambios que tenemos que hacer, porque hemos avanzado mucho en algunas cosas, pero en otras no tanto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que siempre a la medida que va cambiando uno tiene que tratar de alinear las visiones de todos y los intereses. Pero yo creo que quizá junto con eso hay una cosa que tenemos que hacer y yo creo que además le vendría bien al país, no solo al sector energético, que es tomar conciencia de la oportunidad que tiene Chile en esto. O sea, los recursos naturales que tenemos, el ecosistema que hemos ido construyendo en energía y también en minería. No tenemos mucho tiempo para hablar de minería, pero los minerales, sobre todo el cobre, el litio, que nosotros tenemos mucho, las mayores reservas del mundo son esenciales en la transición energética, porque permiten almacenar y transportar energía. Entonces Chile tiene una oportunidad, yo creo que única en generaciones, literalmente, y no exagero con esto, de poner ese potencial natural que tenemos, el desierto más árido del mundo, los vientos más, digamos, persistentes y fuertes del planeta en Magallanes, poner esos recursos naturales, más este ecosistema emprendedor y de regulación, al servicio de dos cosas que históricamente parecían contradictorias, pero que esta agenda permite compatibilizar, que son el crecimiento económico, el progreso, la creación de empleo, la recaudación fiscal, todo lo que viene con el crecimiento, y la agenda ambiental. Bajar las emisiones, ayudar a frenar el cambio climático, proveer de alimentos al mundo, etcétera, etcétera. Entonces, Chile tiene una oportunidad única de ver eso, de dibujar esa visión, ¿no es cierto? De ver que podemos ser un lugar bien único en el mundo, que aproveche su potencial natural para ponerlo al servicio de la agenda económica de progreso y de prosperidad para la gente, y al mismo tiempo la agenda ambiental. Y hay pocos países que tienen eso. Y nosotros tenemos que ser capaces de poner esa visión de largo plazo, dotarla de cierto optimismo en un momento del país en que estamos un poco pesimistas y peleando en el corto plazo, proyectarla a virar a largo plazo y ponernos ese propósito común y trabajar juntos para conseguirlo. Yo creo que ese es el punto de partida y cuando eso se logra y eso cuaja, eso cristaliza, eso puede movilizar una energía que yo creo que es muy potente para lo que viene. Yo comparto mucho eso. Creo que nosotros hemos visto una discusión, un tema que es el hidrógeno verde, ¿cierto? Que en particular, donde se ha hablado de esto, digamos, de cómo esto es una industria que podría tener además de una cosa renovable, buena para el ambiente, buena también para el desarrollo, el crecimiento económico, incluso a nivel regional, etc. Yo creo que hay que hacer mucho más de eso. O sea, el hidrógeno verde está bien, es una cosa, pero que probablemente podemos hacer más cosas y muchas veces no es necesario que sean tan espectaculares o tan grandes. Pueden hacerse muchas cosas pequeñas y también es un gran aporte al desarrollo. Y pienso que tenemos que trabajar en esa línea justamente, ¿no?, con el tema de los aerogeneradores, la solar, en fin. ¿Qué más podemos hacer nosotros para que eso tenga un impacto sobre el bienestar de las personas? Aparte de producir energía eléctrica, digamos. Hay una cosa que yo creo, un minuto más en esto. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de esta agenda, que es la siguiente. Mucha gente dice, algunos dicen que no tanto, pero que no es tan cierto, pero dicen que el carácter de los chilenos, que somos resilientes, somos hospitalarios, cálidos, tiene mucho que ver con nuestra geografía, porque como hemos estado históricamente expuestos a terremotos, a adversidades de la naturaleza, eso nos hizo resilientes y nos hace darnos la mano. Cuando hay un terremoto es como cuando sale lo mejor de nosotros, ¿no? Los aluviones. Entonces, tal como esos rasgos de la geografía forjaron el carácter y la identidad de los chilenos, yo también creo que aquí hay algo de eso. Es como hacer del desierto más árido del mundo y de los vientos más hostiles en Magallanes, que son como rasgos que a primera vista son negativos, hacer algo que si uno le pone creatividad, innovación, digamos, lo gira y lo convierte en una cosa positiva. Entonces, hay una cosa que yo creo que es, si tú quieres, emocional o política, en el sentido más amplio de la concepción de política, que está ahí, esperando para que la agarremos y la cristalicemos y nos empuje para adelante y salir un poquitito de la cosa empantanada que estamos tan negativa, ¿no? Les quiero agradecer a los dos. El tiempo se nos acaba, podríamos seguir conversando un rato largo, eterno, pero muchísimas gracias, Juan Carlos Llobet, por haber estado con nosotros. Claudio Huepe, muchas gracias por el tiempo de venir a conversar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy entretenida. Gracias por la invitación y feliz cumpleaños al WEC. Muchas gracias.